Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Hola Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho eso? De sí. Bueno, en fin, para empezar arriba, animado. Estoy muy bien, bebiendo agüita. Sí. Bueno, a modo de preámbulo, le he preguntado otros días, si fuésemos Buenafuente y Berto, ¿quién sería usted y quién sería yo? Le pregunté por la pija y la kinky, ¿se acuerda? Sí, y sí, usted me dijo, acuerdo. vale, estoy leyendo el libro de Arzuaga y Juanjo Millás, La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Y leyendo el libro, que al final es un conversatorio entre ambos, me preguntaba, si fuésemos Millás y Arzuaga, que yo creo que es la pareja de moda ahora mismo en este país, Sí. ¿Quién sería Arzuaga y quién sería Millás? Yo lo tengo muy claro, ¿puedo contestar ya? Hombre, ya... Sí. Yo a Arzuaga. Yo creo que sí, yo creo que usted sería Arzuaga Sí. y yo sería Millás. Pues nada, que cada uno aguante su vela, ¿no? Dicho, pues ya está. Hola, hola. Hola amigos. Hola amigas. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Arzuaga. Bueno, Arzuaga. Sí, lo tenía fácil ahí. Ya, Sí. ya. Ay. Bueno, es tan amable de contarnos qué vamos a tener en el programa de hoy, número 44. Tengo muchas ganas, Roberto, o Juanjo, no sé cómo llamarle. Millás. Millás, pues tengo muchas ganas, Millás, de hablar del Lasker, ¿no? Del segundo campeón del mundo. Lo teníamos ahí, 44 programas hemos tardado en hablar de Manuel Lasker, el campeón del mundo, amigo de Albert Einstein. O sea, vamos a hablar de Lasker, que fue amigo de Einstein. Exacto. Madre mía. Sí, de hecho Einstein consideraba a Lasker una de las personas más interesantes que él había conocido. Bueno, si Einstein dice esto de Lasker, va a Imagínese. estar muy bien hoy. Sí. Cuentos, jaques y leyendas, ¿eh? Bueno, ¿y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección en Roque Corto el conversatorio? Leyenda viva del ajedrez, Chelu Fernández. ¡Ole! Que ya sabe, ¿no? Bueno, pues toda institución, ha jugado hasta 6 Olimpiadas representando a España, ha sido toda una leyenda, ¿no? Y vamos a hablar del pasado y el futuro del ajedrez, de la nostalgia que eso provoca y hasta de inteligencia artificial, Roberto. Muy bien, seguro que está muy bien. Y además, lo ha comentado antes de empezar, me lo ha comentado así un poco off the record, que le hace mucha ilusión entrevistar a los veteranos. Sí. Hay que escuchar a los mayores, ¿eh? Se aprende siempre. Sí. Sí. Bueno, pues nada, ¿y qué más? ¿Qué más? Estoy esperando el momento cuando usted hace lo de jaque, Sí. captura, Sí, porque hoy toca, ¿no? Hoy muy bien. dejamos a la biblioteca de Caixa que descanse un poquito y vamos a escuchar a Luisón hablar acerca de la apertura inglesa, que La está muy bien. apertura inglesa. Sí, señor. C4 con blancas. Eso es. La juego mucho, ¿eh? Vale. Sí. Pues sí, esa mismo, ¿no? Y bueno, para poner el cierre de lujo al 44, en la gran diagonal tendremos el saludo y la pregunta de Pablo Tierraseca, que la semana pasada ya oímos con esta intervención que él tiene como campeón del mundo en este cortometraje que nos presentó. Muy bien. ¿Alguna sorpresa y el margen, el umbral siempre abierto a la improvisación y la libertad de este programa? Por favor. Vale. Pues con todo eso, si queréis, amigos, amigas, hackeados, empezamos. ¿Empezamos, Azuaga? Sí, por favor. ¿Azuaga o Arzuaga? Arzuaga. Bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy el capítulo se llama Lasker, el campeón del mundo, amigo de Einstein. Que vaya parejita, ¿eh? Por delante. Vaya dos, ¿eh? O sea, el título ya es como, impactante, ¿eh? Sí, Un sí. nivelazo. Sí. Vale. Dos mentes brillantes. ¿Necesitamos máquina del tiempo? Sí, del tiempo y del espacio le voy a marcar una fecha exacta, que luego se me queja. Entonces, Sí. 24 de diciembre, Vale. casi Navidad, ¿no? Sí. 1868, Sí. Barlinek, Sí. con K final, Polonia. Qué de cosas. Un día esto va a petar. Pero, agárrese. Le decía que un día esto va a petar, Sí. y Dios sabe dónde vamos a aparecer, ¿eh? No, y a saber si volvemos. Bueno, estamos en Barlinek, Polonia, Sí. 1873. Sí, hemos subido un poquito 5 años a la fecha que le he dicho, ¿no? No sé por qué, pero ahora lo vamos a averiguar, ¿vale? Bien,
Vamos a contarlo como contaban los cuentos los antiguos, ¿no? Los buenos, ¿no? Érase una vez, ¿no? Érase una vez, ¿verdad? Un judío alemán, hijo de un cantor religioso de la sinagoga de Berlinchem, que hoy es territorio polaco. Con 5 años, el chico ya era capaz de calcular de memoria cualquier multiplicación con números de 2 dígitos, Roberto, ante el asombro de quienes presenciaban la rapidez de sus respuestas. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Son 2 dígitos. 2 dígitos. Vaya, o sea, cálculo mental, cálculo rápido. Esto... Bueno, si quiere le pongo yo en aprietos a usted y le pregunto así al azar, ¿no? ¿Cálculo mental, cálculo rápido? Venga. Venga, pregunte. Espera, venga, vamos. ¿En serio lo está diciendo? Que sí. ¿Qué quiere? ¿Que juguemos? Sí, venga. Yo le digo, yo aprendí el cálculo mental con las matrículas de los coches. Había que sumar 21 y luego bueno, venga. ¿Quiere que le pregunte? Y ahora volvemos a la... Venga, prueba. Vamos a hacerlo. Venga, 64, que es un número así, ya sabes, 64 por 64. 4096. Pero no estará utilizando calculadora. No, en absoluto. No. Vale. ¿Lo tiene guionizado ahí o algo? No, que soy infalible. Venga, otra más, dígame una. Venga, 55 por 31. 1705. Ahora mismo estoy sin palabras. ¿Sí? Suba usted la música y continuemos con la historia de Lasker. No sé qué ha hecho. Un momento. Este sonido es la cabeza de Azuaga ahora mismo diciendo ¿qué ha pasado? Sí. Porque no tengo nada delante, ¿eh? Vaya vacilada me acaba de meter. ¿Cómo me gustaría que esto hubiera sido de verdad un... ¿Cómo es? Un video podcast, ¿no? Sí, un video podcast, pero no. Gracias por el aplauso, chicos. Nada, no pasa nada. Vale. Venga, que seguimos, ¿eh? Bueno, el mozo calculaba bien. Sí, pero ¿cómo sigo yo ahora? Estoy pensando, luego me lo cuenta, ¿vale? No, Pero bueno, venga, me centro. Bien, el mozo, a los 11 años, sí. A los 5 calculaba como usted, o casi como usted, y ya a los 11, con la idea de que estudiara, pues sus padres lo enviaron a Berlín con su hermano mayor, que se llamaba Bertolt, quien llevaba ya un tiempo en la ciudad, centrado en su carrera de medicina. Ahora, el hermano mayor cuidaría del pequeño sabelotodo, que sería, bueno, un poco así como su maestro de vida, ¿no? Le acompañaría, pero no lo tuvieron fácil, Roberto, y es que vivían de un modo tan humilde que durante un tiempo ni siquiera pudieron salir juntos de casa debido a que solo disponían de un par de pantalones. Un par de pantalones para los dos. Lo poco que ganaban lo conseguían dando clases particulares, así que los hermanos Lasker, Bertolt y Emmanuel, se vieron obligados a establecer turnos y mantener así una buena imagen con un par de pantalones solo. Exacto, ¿no? Bien, pues pasado el tiempo, sin embargo, el chico del talento matemático se convertiría en el segundo campeón de ajedrez de la historia durante casi 27 años, un récord que aún hoy sigue vigente. Este es un cuento de leyenda, es el extraordinario caso de Lasker, uno de los más grandes genios del juego ciencia. Si no me equivoco, lo he leído por ahí alguna vez, ¿no? Que Lasker está considerado como el padre de la psicología del ajedrez. Mi pregunta es ¿por qué, maestro? ¿Cuál fue su aportación psicológica, claro, para que le consideremos así? Sí, Miguel Illescas, que 8 veces campeón de España, amigo de la casa, es un gran admirador de Lasker, y él hace tiempo me definió muy bien esto que usted pregunta, ¿no? Y es que el estilo de juego de Lasker empezó a ser universal y psicológico, decía Illescas, ¿no? Y claro, él explicaba que Lasker entendía el ajedrez como una lucha entre dos intelectos, y para Lasker lo importante era ganar por encima de todo. Fue el primero en la historia del ajedrez en darse cuenta de que una misma jugada podía ser buena contra un determinado rival, pero no tanto contra otro. Psicología. Total, ¿no? Ahí está. Total. Bien, pues Illescas me mostró en su día una partida que recomiendo de Lasker en San Petersburgo en 1914 contra Capablanca. Olé. Lasker derrotó al cubano con blancas mediante un juego calmado, muy posicional, adaptándose en todo momento al propio estilo del cubano. Por cierto, un paréntesis, el otro día hablamos de George Thomas, ¿no? Sí, ¿Se acuerda? claro. Y también le ganó con blancas a Capablanca. Sí. ¿Se acuerda que lo comentamos? Bueno, en fin, esto es una cosa de otro programa. Cierro paréntesis. Bien, le he puesto ahí un diagrama de esta partida. Muy bonito. Y claro, decía Illescas, ¿no? Cuando él me lo mostraba, me mostró justo este fotograma y me decía, si te fijas, Lasker parece Capablanca. Y es que parece un espejo, ¿no? Al que le ve incómodo porque, claro, no es fácil jugar contra uno mismo.
jugar contra uno mismo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te digo? Que el diagrama parece como un espejo, ¿no? No, y sobre todo porque el estilo es como, a ver, si te juegan como tú juegas, pues siempre molesta, ¿no? Claro. Es un poco como, ¿a dónde va el Asker, no? Con tanta... Ay. Bueno, pues él recordaba, ¿no? Illescas. Yo mismo, cuando jugaba contra Karpov, contaba Illescas, intentaba complicar la partida, pues sabía que en una posición tranquila me iba a ganar muy fácilmente. En cambio, si me enfrentaba a Kasparov, intentaba justo lo contrario. A mi juicio, Lasker tenía mucha razón, porque el secreto no es tanto dominar el juego como una ciencia, sino entenderlo como un deporte mental, y él lo supo aplicar con mucho éxito. Una especie de Rafa Nadal, ¿no? Del ajedrez. Bueno, volvamos a la vida de Lasker y atención, porque nos vamos a ir a Alemania, a Berlín. Porque creo que en aquellos tiempos de pubertad, nuestro protagonista ingresó en una de las escuelas más prestigiosas de Berlín, Alemania, y el resultado en las pruebas de acceso fue tan extraordinario, tan excepcional, que le permitieron matricularse 2 cursos por delante del que tenía que matricularse. Sí, el tipo era un genio, ¿no? En todo lo que hacía, ¿no? Como estamos viendo, y fue por entonces, en esa época de Berlín, cuando enfermó de sarampión. La cosa se puso realmente fea, lo tuvieron que hospitalizar a Lasker, y además no sería la primera vez en su vida, ¿no? Y no tenía una salud muy allá, ¿no? Años más tarde, de hecho, recién coronado ya como campeón del mundo, que luego contaremos, estuvo a punto de morir a causa, Roberto, de una fiebre tifoidea. ¿Fiebre tifoidea? Así murió Pericles, el griego. Bien, pues me ha gustado eso. Pues mientras se recuperaba del sarampión, su hermano Bertolt, con la idea de entretenerlo, le enseñó a jugar al ajedrez. Así que así fue como empezó, por una enfermedad, ¿vale? Aprendió tan rápido que muy pronto empezó a alternar en compañía de su hermano por las cafeterías de moda de la noche berlinesa, donde jugaban a las cartas y al ajedrez. Los hermanos Lasker convirtieron el juego en un modo de vida, digamos, gracias al dinero que apostaban en cada partida. Y hasta el dueño del Café Royal, uno de los lugares que más frecuentaban, les prohibió a los 2 hermanos jugar si seguían desplumando de esa forma a sus clientes. Claro. El dueño decía, oye, que no hago caja. Exacto. O sea, que está muy bien que vengáis, pero claro, si les desplumáis, luego estos no consumen y yo, ¿qué? Aquí a 2 velas. Pues Sí, normal. total. Normal. Ay. Bueno, llegamos al año 1888. Bertolt, el hermano, termina sus estudios de medicina y se separa de Manuel, quien por esa fecha había decidido estudiar matemáticas y filosofía en la Universidad de Berlín. Las dos, a la vez, matemáticas y filosofía. ¿Qué pasó a partir de ese momento con los hermanos? Ya por separado, ¿no? Historia separada. Exacto, ya se separan, bifurcan sus caminos y en el verano del 1889, Lasker Emanuel ganó el torneo anual del Café Kaiserhof y además lo hizo sin perder una sola partida, 20 victorias sobre 20. Este fue el triunfo más contundente que lo catapultó en su carrera ajedrecística y empezó a recibir, pues imagínense, invitaciones de todo tipo para participar en torneos importantes de todos los lugares de Europa, ¿no? Llegó el heredero de una familia de banqueros, un tipo que se llamaba Bamberger, qué bonito, y sintió tal admiración por Emanuel Lasker que se convirtió en su mecenas, en su protector. Bien, sabemos que este Bamberger le pagaba a Lasker 10 marcos al mes, que no sé si es mucho o poco, y muchos años después, en 1911, la vida ya quiso cerrar el círculo entre estos personajes de la historia porque Lasker se casó con la hija del banquero, de Bamberger, la escritora Martha Bamberger. Bien, pues fue ella quien conservó el archivo de documentos privados de su marido, de Lasker, y nos permitió a todos saber sobre la vida íntima del campeón. Qué bueno. Siguiente parada en este apasionante relato, 1891, Emmanuel fijó residencia en Londres, Reino Unido, donde siguió demostrando su portentosa habilidad en esto del tablero, Azuaga. Sí, ahí en Londres, reventó, ¿no? O sea, derrotó a todos y cada uno de los mejores jugadores ingleses, a Joseph Leaf, a Henry Bear, a Blackburn, y esto ya le animó de todas a pensar a lo grande, ¿no? Se propuso, pues se lo imagina, ganar el título de campeón del mundo. Es fácil de entender, ¿no? Que digamos que gracias a su actuación en Londres, Lasker se anima, se viene arriba y viaja a Estados Unidos para medirse a Steinitz
el que era campeón mundial en aquella época. Claro, Steinitz era el campeón, pero él se viene tan arriba en Londres que dice, allá que voy, ¿no? Lasker jugó en el mítico Manhattan Chess Club, también lo hizo en el Brooklyn Chess Club, donde ofreció, sabemos, una exhibición de partidas a la ciega. Su periplo por Estados Unidos incluyó una visita también luego a Cuba, La Habana, y finalmente en septiembre de 1893 Lasker ya desafió directamente al vigente campeón, el austriaco William Steinitz. Qué emoción, porque aquel duelo se jugó en las ciudades de Nueva York, de Filadelfia y de Montreal, ¿verdad, Azuaga? Sí, muy moderno, ¿no? Esto de ir cambiando de sede, ¿verdad? No sé quién tuvo la idea, pero sí, Ahora sí. pasa con la liga de fútbol, Total, ¿no? Ahora se van a jugar a Miami, ¿no? Sí, en fin. El primero en lograr 10 victorias de los dos, entre Steinitz y Lasker, ganaría el título de campeón. Y tras un comienzo muy igualado, el cambio de sede a Filadelfia alteró el curso de la batalla y Lasker se anotó 5 partidas consecutivas. Esto ya hizo que se le allanara por completo el camino que le llevaría a convertirse, anoten fecha, el 26 de mayo de 1894 en el número 1 del mundo. ¡Ole! Steinitz se levantó de la silla y gritó: ¡3 hurras por el nuevo campeón! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Siempre he querido decir esto, ¿eh? Yo también. En un programa, ¿eh? Bueno, que hay que seguir, ¿eh? Leo que poco tiempo después, 1896, Lasker le concedió una revancha a Steinitz. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue aquello? Se la concede en Moscú, ¿no? Pero la diferencia entre ambos ya era abismal, ¿no? Es más, quedan 10-2, ¿no? Lasker ya ahí está muy por encima de Steinitz. A partir de esta segunda derrota, sucede que Steinitz se volvió loco. Y en la prensa de la época se puede leer como uno de los 3 o 4 invencibles ha perdido la razón, dice la nota, ¿no? Atribúyase su locura a los efectos de una inesperada derrota sufrida en Moscú. Madre mía. Sí, entonces, bueno, el primer campeón del mundo de la historia murió en 1900 en un hospital psiquiátrico de Nueva York, y algunos dicen que sufría alucinaciones, que se imaginaba jugando contra Lasker o contra Dios. Madre mía. Lasker o Dios. Supongo que a veces se transmutaban ambas figuras en la cabeza de este campeón. Bueno, tras la revancha, Manuel Lasker puso el título en juego hasta en 5 ocasiones más, pero no perdió la corona hasta 1921. ¿Dónde? Dígalo usted, Azuaga. En Cuba. ¿No? En Cuba, contra otro de los grandes nombres que yo creo que no hace casi ni falta decirlo, ¿no? Pero venga, dígalo usted, Azuaga, dígalo usted. José Raúl, no, José Raúl. ¡Capa Blanca! 1921, Cuba, Capa Blanca. Siempre da muy buen rollo ir a Cuba en este programita, ¿verdad? Sí. Cuando contamos esto. Sí, es verdad. Bueno, pues en 1921 Cuba y bueno, pues pactaron las condiciones para celebrar este encuentro contra el cubano, y entonces, bueno, pues Lasker, con serios problemas económicos, dedicado ya a sus estudios matemáticos, filosóficos, renunció en un primer momento a su reinado antes de jugar incluso, y proclamó nuevo campeón a José Raúl Capablanca. Pero sin embargo el prodigio cubano quería ganar el título en el tablero, ¿no? Así que logró convencerle con una bolsa de premios que fuese irrechazable, ¿no? Dice: oye, Lasker, a ver, ¿no? Venga usted y juegue, ¿no? Quiero por favor. ganarte en buena lid, Exacto. en buena lid. Eso es. Bueno, pues finalmente jugaron, pero Lasker, falto de ilusión o cansado, ¿no? Porque más tarde además confesó que el clima de la isla pues no le había favorecido, se retiró antes de tiempo sin ninguna victoria en 14 partidas. Leo que Lasker siguió jugando torneos internacionales hasta el final de sus días, con un buen número de resultados dignos de mención, y que, a pesar de su corta estatura, infundía el respeto de todo un gigante. Fumaba habanos, sí, puritos habanos, sin parar, y siempre fue un conversador audaz. Así lo describen, ¿no? Sí, lo describen así, que suele pasar esto, ¿no? De bajita, corta estatura, pero respeto de gigante, ¿no? Sí. Bien, pues durante un tiempo, cuando aún era campeón del mundo, Lasker fijó su residencia habitual en Berlín, que ya conocía, ¿no? En su época moza, de donde tuvo que escapar, como tantos judíos, cuando Hitler llegó al poder. Vivió, apunten, en el número 6 de la Aschaffenburger Straße, le ha salido ¿no? fenomenal, le ha salido muy bien. Sí, enhorabuena. A la vuelta de la esquina, ojo, de la casa de Albert Einstein. Eran vecinos. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, según una carta, Roberto, del físico a su madre,
Ambos se conocieron en otoño de 1918. Abro comillas. El otro día pude conocer al campeón del mundo de ajedrez Lasker, un hombrecito sutil, con un perfil muy acentuado y un estilo muy particular, de polaco judío, pero exquisitamente refinado. Desde hace 25 años mantiene el título de campeón del mundo de ajedrez y a la vez es matemático y filósofo. Se quedó sentado plácidamente hasta las 12 de la noche, a pesar de que al día siguiente jugaba un torneo importante. Fin de la cita. Esto lo escribió exquisitamente también Albert Einstein. Para contárselo a su mamá. Claro, claro. Sí, he conocido a un tipo, ¿verdad? Qué bonitas las cartas de antes. Sí, Oh. sí, porque se elegían bien las palabras. Ahora... Ya, bueno. Entonces, Lasker y Einstein se hacen amigos. Exacto. Buenos amigos. Se hicieron muy buenos amigos. Entonces, el ingente caudal de obras, de textos de los matemáticos de la escuela alemana de Gotinga, a la que perteneció Lasker, influyó en la invención de la teoría de la relatividad. Sin embargo, Lasker criticó muy duramente el concepto de tiempo que su amigo Einstein desarrollaba en su célebre hipótesis. A pesar de ello, Roberto, Albert siempre colocó la relación de amistad con Lasker por encima de cualquier reproche teórico. Vuelvo a abrir comillas. Dice, llegué a conocerlo bien gracias a los muchos paseos en los que intercambiábamos opiniones sobre los temas más variados. Un intercambio bastante unilateral en el que recibí más de lo que yo di. Estoy agradecido por las horas de conversación que este hombre, siempre esforzado, independiente y sencillo, me concedió. Fin de la cita. Ha quedado claro, maestro, que Lasker y Albert Einstein fueron grandes conversadores y grandes amigos. La pregunta del millón, atención, voy a hacer una pregunta del millón. ¿Sabe usted si Einstein y Lasker jugaron al ajedrez? Buena pregunta, para poner la guinda a esta historia. En realidad, Roberto, debo confesar que no sabemos a ciencia cierta si ambos jugaron al ajedrez, pero yo apuesto a que sí, ¿vale? Seguro. Claro, entonces, ¿por qué? Porque se ha escrito mucho sobre el rechazo de Albert Einstein al juego, ¿no? De hecho, hay una entrevista en el New York Times donde él confesaba que no jugaba porque no tenía tiempo para jugar, ¿no? Y que cuando terminaba de trabajar no quería dedicarse a algo que le obligara a trabajar más la mente, ¿no? Bien, pues sin embargo, circulan por internet algunas partiditas suyas atribuidas a él y una de ellas la juega, a saber si es verdad, contra el físico Robert Oppenheimer, los dos ahí jugando al ajedrez. Pero es que además hay otro datito, y esto sí es verídico, y es que hay una carta de Einstein a su hijo Hans Albert, de 12 años, donde, se despide de una manera muy reveladora. Él dice, abro comillas, aunque estoy aquí, tienes un padre que te quiere más que a cualquier otra cosa. Olé. Me gustaría ver por mí mismo cómo nuestro pequeño mocoso juega al ajedrez. Y si no jugaron, deberían haber jugado. Y si no, lo imaginaremos, Azuaga. Sí. No sé, a mí me parece casi imposible que Lasker y Einstein no jugaran, Roberto, la verdad. No puedo confirmar lo que lo hicieran, pero me parece casi imposible. Bueno, quizás la escena se produjo, quizás no, pero esto quedó atrapado en las profundidades del espacio y del tiempo. Así que juguemos con la imaginación al respecto. Venga. Lasker, el campeón del mundo, amigo de Einstein. Hoy en Cuentos, Jaques y Leyendas. Y después de hacer esta historia tan interesante sobre Lasker, tendremos que mantener el nivel. Azuaga, por favor, te lo pido, Sí, tengo muchas ganas, además, hace tiempo se lo dije, de tener hoy en Hackeados a Chelu Fernández, leyenda viva del ajedrez. Sí. Para quien no lo conozca, le hago un rapidísimo perfil. Venga. Él nació en Portugalete, en Vizcaya, es gran maestro internacional desde 1986. En el 89 ya ganó el primer título de campeón de España de ajedrez absoluto, superando nada menos que a Juan Manuel Bellón, ¿no? Otra leyenda. Y en 2001 compartió este honor de ser el mejor jugador del país con Miguel Illescas, ¿no? Bien, pues Chelu ha participado hasta en 6 Olimpiadas representando a España y en noviembre de 2022 se proclamó subcampeón del mundo senior, subcampeón del mundo, Roberto, poca cosa. Bueno, Chelu Fernández, desde Hackeados. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. De escucharos.
Gracias por atender nuestra llamada. Siempre lo primero que pregunto es ¿dónde estás? Geolocalízate en el planeta. Pues estoy en Santa Cruz de Tenerife, trabajando como muchos días en ajedrez, llevando un club, un equipo y la difusión del ajedrez. Bueno. Llevas ahí mucho tiempo, ¿no, Chelu? Llevas bastante, más de 30 o 40 años, ¿puede ser? ¿O me vengo arriba? Bueno, para reducir un poco, cuando cayó un poco el telón de acero y vinieron todos los grandes maestros del este, dejé el ajedrez profesional. Eso fue después de Dubái al año siguiente, o sea que ya llevo aquí trabajando en este mismo lugar casi 40 años. Madre mía. Muy bien. Bueno, oye, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿hoy has pensado en ajedrez? Y si has pensado, ¿cuántas veces has pensado en ajedrez? Pues pienso muchas veces, porque estoy organizando una macro simultánea con 250 niños y viene un ex campeón del mundo, y mañana viajo hacia Venecia, que juego el Campeonato de Europa pasado mañana, de veteranos, así que, como puedes imaginar, estoy todo el rato pensando en distintas posibilidades. Oye, Chelu, ¿se puede saber quién es ese ex campeón del mundo que acabas de...? Sí, el ucraniano, aunque residente en Guecho, en el País Vasco, Ruslan Ponomariov. Ah, Ponomariov, sí. Bueno, jugáis casi en casa, ¿no? Buen amigo Ruslan, sí, señor. Oye, cuéntanos, Chelu, porque creo que, me corriges, pero creo que he leído por ahí hace tiempo, por cierto, hace 10 años estuvimos hablando ya en el Rincón del Ajedrez, me acuerdo que estabas, si no me equivoco, como asesor del árbitro principal del torneo del Grand Slam que se celebraba allí en Bilbao, que venía Visiana, ¿verdad? Hace 10 años ya de aquello, ¿eh? Bueno, tiro un poquito más hacia atrás todavía, vamos a irnos a tu infancia. Si no estoy equivocado, tu papá era pediatra, ¿verdad? Y erais 7 hermanos en casa. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros años mozos o de esos primeros tableros que estaban por ahí por casa? Bueno, primero mi padre era un médico pediatra y atendía mucho a los partos y nacimientos. En aquella época solo había un médico por pueblo. Portugalete es un pueblo ahora muy grande, entonces bastante grande. Y pues mi casa era un poco llamadas continuas de gente que necesitaba atención. Era el único médico del pueblo, ¿no? Luego, en lo que es el ajedrez, mi padre era muy aficionado. Recibíamos una revista médica cada mes, se llamaba Jano. Esta revista médica escribía a Torán a veces, y venían problemas de ajedrez, maten 2, maten 3, y eso fue lo que nos enganchó a mis hermanos cuando teníamos 8 o 7 años en solucionar estos mates en 2 y en 3. Nos hicimos bastante expertos, no sabíamos ajedrez, pero sabíamos dar mate en 2. Bueno, por ahí se empieza, ¿no? Oye, pero luego hay una fecha que creo que te cambia la vida. 1972, duelo Fischer-Spassky. ¿Qué pasó allí? Y bueno, allí sabemos lo que pasó, pero ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, te cuento, yo estaba estudiando medicina, estudié 4 años, en quinto lo dejé por dedicarme al ajedrez profesional. Y ocurrió que pasaba toda la información que vino de ese mundial, que fue uno de los mundiales, yo creo que fue el mundial que tuvo más difusión, sobre todo entonces, que había muy poco a nivel deportivo, y pasaba por un club, el Club de Portugalete, que estaba en un hotel que ahora ya no está allí, y allí era un lugar pues de cafés y de jugar a las cartas, y también tenían ajedrez ese pequeño club. Entré, pues me hice del club. Tenían una pequeña biblioteca de 20 libros, me lo empapé en pocos meses, y al cabo de 8 o 10 meses, no sé, ya me quedé primero en en un campeonato social, ¿no? Así que, como ves, pues me cambió la vida en cuanto que entré a ese club y empecé a estudiar y sobre todo a disfrutar del ajedrez, porque yo no lo hacía para llegar a ningún sitio, lo hacía porque me lo pasaba bomba estudiando ajedrez. Oye, Chelu, ¿y eras más de Spassky o de Fischer? No era de nadie, de Fischer, en cuanto que era el más raro, pero a mí lo que me gustaba era el ajedrez. Si tú querías aprender, ¿no? ¿Has jugado contra jugadores de la talla... No, crema, ¿eh? Sí, la verdad es que, no sé, pero Kasparov, sí. Spassky, precisamente, Smyslov. ¿Quién fue aquel rostro delante del tablero que más te impresionó de todos los que... Kasparov, lo he dicho en varias ocasiones. Yo he jugado realmente con todas las figuras después de Fischer. No he tenido la suerte de jugar con éd, ni con Carlsen. Con todas las que hay
de Fischer-Carlsen he jugado con todas. Entonces, Kasparov jugamos en la primera mesa de la Olimpiada de ajedrez en Dubái, donde hice mi tercera norma y el título de GM, y jugaba yo de primer tablero de España y el de primer tablero de la Unión Soviética, el segundo era Karpov, y estábamos nosotros segundos de la clasificación de la Olimpiada, y la URSS, después de 8 rondas, creo recordar, iba a terceros. Ajá. Necesitaban ganarnos, y en un momento dado la partida pues le ofrecí tablas y ahí casi se produjo ese empate de grandes maestros, pero al final lo rechazó después de pensarlo un buen rato con su capitán Geller. Sí. Y lo que es la mirada y las ganas de victoria que puedes de alguna manera ver en los ojos de tu rival, Kasparov, tenerlo delante, daba igual quién fueras, él quería tu punto y tu sangre, daba igual el nivel que tuvieras. El ajedrez era ganar día sí, día también. Ya. Lo del ogro de Bakú, entonces esto es cierto. Sí, a mí no me afectó a nivel de esa fuerza psicológica que muestra en su mirada, pero sí noté la vibración de esa fuerza. Oye, estuviste hace unos días aquí con una pregunta y quiero volver a lanzarla y que reflexionemos al respecto, ¿vale? Venga, vamos allá. ¿La inteligencia artificial terminará con el ajedrez de competición? Esa era la pregunta y preguntabas a la audiencia, a los hackeados, si la inteligencia artificial acabaría con todo esto, tal y como lo conocemos. ¿Qué crees? Pues soy un poco, ¿cómo decirlo? Estoy un poco triste en ese tema porque sí que veo los avances tecnológicos de aquí a 40 años harán que cambie todos los trabajos que conocemos y la mayoría de los deportes con su ayuda tecnológica. Si veis en el propio fútbol, pues se ven los partidos, ya dicen que el entrenador ya no tiene que estar a pie de campo, tiene que estar en alguna sala de máquinas viendo lo que le manda la inteligencia artificial para saber cómo tiene que mover sus jugadores. Pues en ajedrez, imaginaros, ya la preparación cada vez ha bajado la edad porque hay que dedicar muchísimas horas a los ordenadores, pero en un futuro, cuando los chips estén incorporados, que dicen que ya no va a tardar mucho, en el cuerpo humano y tengamos pues la conexión ya de wifi directamente a nuestro cerebro, pues saber quién va a ser el que organiza torneos con premios, con un control de estas posibilidades. Es que ya el control me parece que va a ser imposible. La inteligencia artificial, yo que casi todos los días sale algo, hablamos algo sí, sobre cierto, este tema. Cierto, total. Oye, Chelu, hemos citado antes a Kasparov, a Spassky, a Smyslov. Ya nos has dicho que con el ogro de Bakú uno siente vibraciones, ¿no? Vamos a irnos un poquito más a tu época de grandes jugadores también aquí en España. Y la pregunta es muy íntima, pero me interesa. ¿A quién echas de menos? ¿A quién echo de menos de los jugadores españoles antiguos? Sí. Bueno, Medina era un clásico, era un MI, pero a la vez árbitro internacional que estuvo en muchos de los lugares donde yo hice mi carrera ajedrecística. No conocí mucho a Díaz del Corral, jugué con él en la primera Olimpiada mía en Suiza, y luego él jugaba poco porque era un notario muy ocupado. Pomar, que jugué en su equipo, fuimos campeón de España de clubs hace muchos años. Cuando yo estaba en Portugalete, pero cuando me hice semiprofesional, lo primero que hice fue irme a Barcelona y fichar por el club de la Unión Graciense, donde estaba Pomar, entre otros grandes jugadores. Y le conocí bastante, tuve la suerte de analizar con él su manera muy diferente a los análisis que se hacen hoy en día, muy autodidacta, aprendiendo del entrenamiento y de los errores, porque claro, la diferencia que hay hoy en día del ajedrez con el ajedrez antiguo, o el ajedrez de hace 50 años, es que entonces era casi todo, digamos, un análisis de cada uno por su cuenta, no teníamos casi ni libros, ni nada de ordenadores, entonces la memoria y el autoconocimiento de los errores de uno y de los triunfos de otro, pues era lo que ibas mejorando poco a poco. Oye, fíjate que antes de empezar me ha dicho Azuaga, está muy bien que hablemos con Chelu, porque hablar con los veteranos es una fuente de sabiduría. Quiero irme hasta el año 83,
creo que fue uno de los torneos que más te impactó, el de Jurmala, en Letonia, entonces Unión Soviética. Y leo por aquí que comprendiste la enorme importancia del ajedrez en la Unión Soviética cuando te recibieron a pie de avión con un ramo de flores y con un coche negro oficial. Esa alfombra roja, y nunca mejor dicho, siendo la Unión Soviética, claro, colocaba el ajedrez en una dimensión que era inimaginable, que es inimaginable, ¿no?, para casi todos. Bueno, para un español de aquella época, jugador de ajedrez era inimaginable, ya que aquí cuando decías que eras ajedrecista te miraban con cara de que estás loco, porque claro, eso no existe, ¿no? Entonces la Unión Soviética, cuando llegamos a jugar ese gran torneo donde jugaban grandes jugadores, entre otros Miguel Tal, que era de Letonia y por tanto era jugador local, nos recibieron en Moscú, vamos, como si llegara, no sé, el Real Madrid o cosas así hoy en día, ¿no? Y la estancia en Jurmala, que es una ciudad balneario de Letonia y de la Unión Soviética en aquel entonces, es donde iban sus figuras de todos los deportes. Me encontré un día subiendo en el ascensor con las famosas jugadoras de baloncesto de 2.15, 2.20 y era impresionante. También el tratamiento, como aquel entonces era muy difícil subsistir económicamente con el ajedrez, ya que los premios que ganabas en la Unión Soviética, que yo gané mucho porque quedé el cuarto de 14, delante de, por ejemplo, de Tal, de Petrosian y jugadores muy fuertes, y no lo podías traer a España, no había cambio español con el rublo ni con el peso cubano, que también gané otro torneo muy fuerte en Cuba del Radio Rebelde. Entonces, pues tenías que gastarte el dinero en cosas locales y luego cambiarlo o usarlo en España. Y hacer trueque luego con lo que habías comprado allí, ¿no? Sí, caviar por yo qué sé. Me recuerda un poco al caso de Guillermito García, el cubano. Sí, que estaba allí también en Jurmala, estuvo en Moscú conmigo. Y vamos, él sí que era un gran jugador. Él ganó un torneo en Nueva York, lo sabes bien, Chelu. Sí, y le retiraron el dinero por embargo norteamericano. Y no pudo cobrarlo, ¿no? Y hasta, yo le vi en el Interzonal de Moscú que ganó cuando Kasparov ya se pone en marcha para llegar a los cuartos de final y luego llegar a la final con Karpov. Guillermito García estuvo líder casi todo el campeonato en ese Interzonal. Sí, fue su mejor torneo, sin duda. Sí. Oye, en aquel 83 que estamos hablando, estaba Alexei Shirov, luego, después, subcampeón del mundo, ciudadano español. Era, si no me equivoco, uno de los chicos que manejaban los tableros murales, ¿no? Sí, eso me lo dijo él más adelante cuando me conocí, porque yo fui capitán de él en varias Olimpiadas. Qué bueno. Y me lo dijo él, que estaba de muralista ahí, yo no lo sabía, claro. Oye, vamos a otra fecha que me interesa muchísimo que no nos quede ahí en el tintero, la del 96, ¿no? Las Olimpiadas en Yerevan. Formaste parte, Chelu, de un equipo que es historia, sigue siéndolo, porque lograsteis en esa Olimpiada el 6º puesto, ¿verdad? Empatando, si no me equivoco, con Armenia, en la que hasta la fecha, digo, es la mejor participación nacional en unas Olimpiadas, ¿no? del equipo español, ¿no? Entonces, voy repasando un poco. El equipo estaba compuesto precisamente por Shirov, que ya estaba nacionalizado, Miguel Illescas, Mahem, estaba San Segundo y estaba también Iceta, ¿no? Y estabas tú, ¿no? 6º puesto, no sé, ¿qué hicisteis? ¿Frotasteis ojos? ¿Dabais pellizco? O sea, ¿cuál fue la emoción en aquel momento? Bueno, encima estalló casi una guerra civil. Hubo el Parlamento de Armenia fue invadido por el ejército. Los tanques estaban en la calle durante la Olimpiada, así que, como puedes imaginarte, la situación fue muy conflictiva, pero lo llevamos bastante bien y la verdad es que jugó el equipo muy bien. Ya en la Olimpiada anterior, que no estaba Siros y el primer tablero fue Illescas, el resultado en Moscú fue buenísimo. No sabía lo de la toma o sea, lo de la revuelta política que estás contando con los tanques en la calle, me deja frío. Pues sí, no tanques, muchos tanques en la calle. Vaya momento. Yo estaría 2 horas o 3. Esto merece un conversatorio largo. Sí. Podemos hacer 2 partes, Roberto. Sí, podemos. Que tenemos en libertad. libertad. Pero tenemos que ir a tomar un cafelito, así que venga, va. Vamos a la cafetería. Me apetece.
Chelu, no sé si tomas café, pero a esta hora, si te propongo y te invito a un café, ¿cómo lo tomas? Pues aquí el que me gusta es leche y leche. Explícate, ¿eso de leche y leche qué es? Pues leche condensada con leche natural. Eso es muy canario, ¿no? Sí, eso alguien, sí. Eso creo que me lo dijo Un un poco día. ya con cierto licor y no sé qué, le llaman barraquito. Barraquita. En la zona de Valencia eso le llaman bombón, me parece. Sí, También algo lo así. hacen con leche bombón condensada, también. ¿no? Eso es. Vale, pues voy a los cafeses y Azuaga te va a explicar Vale. el siguiente momentazo. Sí, antes de explicarte nada, una última pregunta que así ensayamos para las preguntas rápidas, respuestas cortas. Y es, ¿a qué hora es la mejor de las mejores para jugar al ajedrez, Chelu? Pues para mí a las 4 de la tarde. Vale, a las 4. Vale, perfecto, Un anotamos ahí. momento. ¿Por qué? ¿Por qué a las 4? Porque es mi experiencia. He jugado a las 12 en Inglaterra, he jugado en España muchas veces a las 10 de la mañana, Sí. pero mi experiencia ajedrecística en muchos países era jugar a las 4 de la tarde. Y comía a la 1:15 y era mi rutina, dormía hasta tarde. Ya cuando me la cambiaron ya no me gustó tanto. Ya los resultados no acompañaban tanto, ¿no? Yo a las 4 de la tarde, que no soy persona, por eso me ha sorprendido. ¿Y hasta qué hora tienes así como un punto que diga ya valle, hora valle, a partir de ahora ya empiezo a bajar en capacidades? 8, No, 9... en mi época profesional jugábamos de 4 de la tarde a 9 de la noche, cenábamos, seguíamos con la plazada de 10:30 a 12:30, Vale. nos íbamos a analizar, seguíamos de 8:30 a 10:30, y si no teníamos día libre, pues a las 4 nos esperaba otro rival. Claro, y aparte al día siguiente hay otra vez una... Entonces se aplazaban casi todas las partidas, porque a la 40 se hacía un sobre y se sellaba la jugada. Esperando las 4 de la tarde del día siguiente, que es la mejor hora, otra vez. Bueno, lo del cuestionario. Lo del cuestionario, que se nos va. Chelu, hemos ensayado con esto de lo de la hora. Preguntas muy rápidas, respuestas muy cortas, por eso lo llamamos cuestionario Blitz. Tenemos una maquinita ahí que no maneja ni Roberto, ni yo tampoco. Si lo hacen muy, muy rápido, al final habrá una ovación tremenda. Y si no, bueno, pues no sé lo que habrá, pero algo. ¿Preparado? Sí. Pues venga. Venga, vamos allá. Señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. Hoy en nuestra silla de tortura radiofónica, el gran maestro Chelu Fernández. Primera pregunta, ¿blancas o negras, Chelu? Negras. Apertura fetiche, la que más alegrías te ha dado siempre en tu carrera. Defensa Lequine. ¿En qué parte específica de este juego te consideras en mayúsculas, verdadero especialista? Finales. ¿Qué dirías que es lo peor del ajedrez? La competición. ¿Y lo mejor? Pues el placer que te da estudiarlo, leerlo. Del 1 al 10, Chelu, ¿cuánto crees que se puede transferir del tablero a la vida? Mucho. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Pues ya no puedo, con Fischer. ¿Qué hubiera sido de Chelu Fernández si no hubiera sido ajedrecista? Pues un médico pediatra seguramente. ¿A quién has conocido en esto del ajedrez y has terminado por considerar tu amigo o amiga? Pues me he casado con una ajedrecista que quedó toda de España alguna vez. Sí, Vale, un muy saludo. bien, muy bien. Oye, Guqués del Lirem, ¿lo ves tan mal para el Lirem? No sé qué porcentaje le pones a cada uno por el título de campeón del mundo. Mira, el ajedrez no se puede jugar enfermo y Green Dylan está enfermo. Ajá. ¿Quién ha sido o la rival que más te ha marcado? ¿De quién has aprendido más en el tablero? De Kasparov, de Karpov, de Judy Polgar. La partida que aún te duele, si hay alguna, si te la mencionan o la recuerdas. La que perdí con Kasparov. Y la última, tienes que completar la siguiente frase. Gracias al ajedrez me he dado cuenta... Completa la frase. De que soy más feliz. Qué bonito. Bueno, pues ahora llega el momento del aplausómetro y el aplausómetro dice... No hay duda, no hay duda. Me ha encantado, ¿eh? Me hubiera estado feo. No. Chelo, has hecho un buen blitz. Sí, muy bueno. Ahí rápido. Muy pim, bueno. pim, Al toque. Sí, muy sí, bien, sí, muy sí. bien. Bueno, ya hacemos lo que podemos. Oye, Chelo, que ha sido un auténtico placer charlar un rato contigo y insisto, tiene que haber una segunda parte, ¿eh?
Vale, a ver si logro el podio allí en Venecia y ya me llamaréis. Venga, perfecto, pues quedamos en eso, ¿eh? Yo te tomo la palabra, Chelu, y nos volvemos a ver en Hackealos. Chelu, José Luis Fernández García, gracias por estar Un con abrazo. nosotros. Un abrazo. Venga, hasta que os vea. Seguimos adelante, siempre adelante. Pero el paréntesis pequeñito, qué bueno siempre es hablar con los que han vivido. Con los que saben. La A mí me ha experiencia. impresionado lo que ha contado de los tanques y demás. Yo tengo que investigar eso, Roberto. Vale, pues investigue. Cierro paréntesis, Digo que seguimos adelante con torre en séptima. Nos colocamos en la séptima fila como una torre fantástica que domina el increíble campo de batalla y leemos mensajitos. Tenemos cuenta en Instagram, tenemos perfiles en el grupo Vocento, en todos los periódicos. Tenemos iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Podimo, YouTube. Páreme, Azuaga. Sí, pare. ¿Tiene por ahí mensajes? Sí, además, mira, nos vamos a ir a Instagram, que fueron muy cariñosos y lo teníamos ahí olvidado, ¿verdad? Cada vez somos más, ¿eh? Sí, mira, estoy leyendo, Mireia. Un saludo a los mejores entrevistadores, estoy esperando para el café juntos. Ole, Qué maravilla. ole ahí. Óscar Navarro dice: saludos a la pareja más ajedrezada del planeta podcast. Como las pizzas blancas y negras sois indispensables para los aficionados. Ole ahí, qué bonito. Ole, ole. Bueno, Pedro J. Barras Ches, que decía, un canal más para seguir disfrutando de este estupendo e interesante podcast. Barbajosa. Un gustazo de programa hasta para la gente que no le guste el ajedrez. Bien. Eso bien. intentamos. Exactamente. Ahí está, muy bien. Bueno, Rafa Osuna, ¿no? Decía, enhorabuena por vuestro podcast. Vale, más. Ramón Gon dice: qué fácil participar y qué gran lectura. Os escucho cada semana, por lo que es fácil descifrar que me encanta vuestro podcast. El ajedrez me apasiona y me encanta descubrir una historia nueva cada semana. Hacéis muy fácil una escucha que podría ser muy compleja. Gracias. Y por supuesto, quiero ese libro, el libro de Joaquín Bosch. Que a la democracia. Raxiris decía, un saludo y enhorabuena por vuestro programa sobre el maravilloso juego del ajedrez y muchos aplausos. Y Olus Ches, un saludo al alfil de casillas negras y de casillas blancas. No diré cuál es cada uno. Enormes, genial programa que sigo desde el inicio y escucho casi siempre de camino a la universidad. Bien, me encanta saber eso. ¿Dónde escuchan, no? Bueno, Guasavixl y luego una X y una L que la he leído perfecta, ¿verdad? Listo para escuchar el siguiente programa. Felicidades por vuestro trabajo. Vale. Daiman dice: Hackeados, el podcast donde la democracia de los oyentes se hace a través de una torre en séptima, excepto los zumbidos de un mosquito. Y para terminar, el de Yolanda López. Bueno, que sería López Fernández, quizás. Sí. Me suena, ¿eh? Que dice guapos. Y bueno, pues guapa tú, Yolanda. Guapa tú. Espera un momento. A ver. Hemos dicho adjetivos, calificativos superlativos. Sí. Está muy bien que habléis del podcast. De que somos buenos entrevistadores. No está mal. Pero guapos. Sí, hombre, guapos. Guapos. ¿Por qué no? Guapos. No sé. Bueno, porque lo dice Yolanda. Si no, ¿Y esto que está sonando? Pero ¿Qué es? no lo sé. ¿Qué Usted, es? la libertad creativa esa a la que apelaba. No. Por favor. Ya está bien, ya. Jaque. Pum, 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 pum. Captura. Amenaza. Lo he hecho como Carmen Lomana. ¿No me ha pillado? ¿No? Bien, sí, bueno. He hecho como una Carmen Lomana gritona. ¿No? Bueno, los consejos sí. del maestro Luisón. Recibimos hace ya un tiempo un mensaje de David C, que no sé si ese sí es el apellido tal cual o no, y decía, una pregunta para Jaque, Captura y Amenaza de Luisón. ¿Qué opina Luisón de la apertura inglesa? Una apertura de flanco que sale de las habituales E4 o D4. Gracias. Venga, escuchamos. Venga. Maestro Luisón responde. Gracias, David, por tu pregunta. Yo recomendaría la apertura inglesa a todo aquel que quiera alejarse de los duelos teóricos, donde a lo mejor hay que saber mucha más teoría de aperturas, con E4 o D4, y a todo el que esté interesado en llegar a un planteamiento de partida más estratégico, más posicional, tal vez intentando evitar duelos más agresivos, más tácticos. Aunque es imposible hoy en día, juegues lo que juegues, en algún momento se puede envenenar la partida, puede arder el tablero y puede haber un lío táctico, pero si juegas la apertura inglesa, pues bueno, vas buscando tipos de posiciones más estratégicos, de planes a largo plazo, tu fianchetto
y enroque en el flanco de rey, tu ataque de peones, tu avalancha de peones en algún momento en el flanco de dama y cosas de ese tipo donde, bueno, no hay un contacto tan violento, tan táctico en el tablero. El maestro Luisón, ¿quiere decir algo más? No, amén, amén. Amén. ¿Bien? Amén. Y ahora las noticias. Diario de Tartacower. Un titular que dice: aprender esta técnica es esencial para tu ajedrez. Michael Rajal. ¿De qué va esto? Sí, es que, a ver, hemos tenido unas semanas de chess drama absoluto. Hemos tenido un caso ahí, ya lo sabe, de Shevchenko ahí en Melilla, ¿no? Con esto de las supuestas trampas, los teléfonos móviles. Bueno, llevamos unas semanas de noticias así como muy tochas, ¿no? Y yo lo que he querido es dedicarme a los hackeados y despejarme un poco de todo ese ruido y volver a recomendar lo que estoy viendo, que es el canal de Michael Rajal con 31.000 suscriptores, ¿no? Hay un vídeo que justo es lo que leía, ¿no? Aprender esta técnica es esencial para tu ajedrez. No voy a decir de qué técnica habla, pero sí voy a intentar que los hackeadores la busquen, ¿no? Y que buceen un poquito, ahí les pongo todas las diapositivas, ¿verdad?, del canal, y que aprendan la apertura italiana, que vayan buceando por este canal magnífico de Michael. Vale, o sea que hoy es una recomendación, ¿no? Sí, señor. No quiere dar ninguna noticia. No, es que... La movidita no... Es que la movidita ya hablamos la semana pasada. Ya y está. Si no es que siempre está... Nada. No. Vale, pues un consejo, ya está. Venga. Y ahora en la gran diagonal el saludo de un personaje del mundo del ajedrez y una pregunta. ¿Quién toca hoy? Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Sí, es un oyentazo. Sí. ¿Es oyente? Sí, pero fiel como... Bueno, es el number one de los oyentes, diría. Y bueno, lo tuvimos la semana pasada contándonos cómo es ser campeón del mundo en un cortometraje. Claro. Nuestro amigo Pablo Tierra Seca. Y bueno, nos prometió que nos iba a mandar un saludo y una pregunta, y aquí lo tenemos. Hola, soy Pablo Tierra Seca. Un saludo para todos los oyentes de Hackeados y otro saludo para Manuel y para Roberto. Vamos con la pregunta que espero que los fans del programa, de los que yo soy uno de ellos, la puedan responder. ¿Quién es la persona en España que más campeonatos de España ha ganado? Contando todas las categorías. Individual, por equipos, por edades, de rápidas, veteranos, femeninos. A ver quién encuentra la respuesta, que me interesa también saberlo. Un saludo para todos, hasta pronto. ¿Usted lo sabe? No, de hecho, se ha fijado que el que pregunta, nuestro amigo Pablo, dice, a ver quién encuentra la respuesta, que me interesa saberlo. Ya, pero a lo mejor usted No, ya le es dije. un pillo. No, ya le dije que no, que era muy difícil. Vale. Bueno, pues ahí queda la pregunta, ¿eh? Nos tenemos que ir. Arzuaga, ¿eh? Ay, Maestro Arzuaga. Juanjo. Claro, que estaba yo preguntándome. Bueno, el libro es muy recomendable, ¿eh? La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Si fuésemos... Hay que elegir, usted es sapiens y yo neandertal, eso está claro, ¿no? Ahí no... Sí, ¿no? sí. No pasa nada, ¿eh? No, que sí. Sabe que los sapiens acabaron con los neandertales, pero... No, que yo prefiero ser sapiens. Ya. Pues a mí no me va mal, ¿eh? Tampoco le digo. Lea el libro porque los neandertales son maravillosos, ¿eh? Sí, pero antes de que usted me dé ahí con su sintonía y no sé qué, déjeme luego que le robe 10 segundos, por favor. En directo. ¿Cuándo? Ahora, si quiere. Venga, dígalo. Vale, vamos a acabar así, ¿eh? Levante las dos manitas si no hay mosquitos de por medio. Levanto las dos manos. No mire nada, ni ponga nada, ni se ayude de nada. No estoy haciendo nada. Vale. 55 por 31. Se lo digo la semana que viene. O sea, lo de 55 por... No he querido hacerme el listo. He cortado, no, en serio, he cortado porque no quería hacerme el listo, Sí. pero son 1705. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, esto aprendí yo con mi madre, con las matrículas. En fin, esto es una... Pero a mí me has dejado todo el programa pensando en eso. 1705. Sí, tremendo. ¿Y lo de 64 por 64 que lo ha dicho súper al toque? Ya ve. Soy así. Ya me dice.